Parte 6. Subaru estaba aturdido en medio de esa escena incomprensible. Ram se había hundido en un charco de sangre, Garfield había perdido la vida al ser aplastado su cráneo. Mientras los dos yacían uno encima del otro, Roswaal, el que había asesinado a ambos, se mantuvo horcajada sobre sus cadáveres, mirando tranquilamente el camino de Subaru. La increíble hazaña física que había presenciado dejó a Subaru incapaz de hablar. Al darse cuenta de que Subaru estaba embobado, Roswaal miró a Subaru con su ojo amarillo solo mientras decía: creer que un usuario de la magia no puede participar en un combate sin armas es caer presa de los prejuicios, ya ves. Es el tipo de trampa que incluso las brujas no ven. Deberías recordarlo para futuras referencias. Tal vez lo dijo como un consejo honesto, pero la conferencia de Roswaal, hecha con un dedo levantado, dejó a Subaru horrorizado. Ciertamente, estaba conmocionado. Que la técnica de combate sin armas de Roswaal era llamativa era la simple verdad. Comparar esa conmoción con lo que sintió al ver las muertes repentinas de la pareja fue difícil, y sin embargo, no podía comprender cómo Roswaal podía sonreír agradablemente, sin dejar que le molestara. ¿Por qué, MM? ¿Por qué qué? ¿Por qué mataste a...? ¿Por qué mataste a Ram? Incluso a Garfield, porque Garfield era un impedimento para hablar con usted. Le hice una cosa terrible a Ram. Pero su cooperación fue indispensable para sacar a Garfield del camino. Si ella no hubiera creado una apertura, incluso mis probabilidades de victoria habrían sido bastante pobres. Encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa, salió y confesó claramente sus intenciones asesinas. El contenido voló a Subaru, navegando sobre sus sentimientos de ira, sacando un aliento inconsciente. Era una respuesta absurda para una situación absurda. Fue un comentario absurdo sobre un destino absurdo. ¿Qué demonios estaba pasando? Una reacción inesperada. El Subaru que conozco es un chico que no vería nada más allá de esta situación, volaría con rabia, e incluso intentaría agarrarme. ¿Me equivoco, Subaru Natsuki? ¿Qué intentas decir? Eres un bastardo psicópata de mierda. No hay manera de que pueda, perdóname o algo así. No necesitas un lenguaje como ese. Deberías ser más honesto al enfrentarte a tu propio corazón. Ese es el tú que deseo, el tú que siempre he deseado. Deja de mirarme con ese ojo. Al diablo. ¿Acaso estás mal contigo? Durante esas palabras, Roswaal había continuado mirando a Subaru con su ojo izquierdo. La mirada atenta de ese solitario iris amarillo le hizo sentir mareado, como si algo estuviera arañando el núcleo de su psique. Por lo tanto, su voz se había vuelto raída. Asesinaste a 2 personas. Y eso no es todo. No estoy hablando solo de esto. Antes, es cierto, antes cuando hablabas del culto de la bruja, también. Me has estado dando la espalda una y otra vez, una y otra vez. Sí, una y otra vez, Subaru. Subaru se estremeció, sintiendo un escalofrío horrible, casi como si la punta de un dedo mojado estuviera acariciando su columna vertebral. Subaru había cedido a su violenta tormenta de emociones, desahogándose en todas las cosas que le habían agonizado hasta la fecha. La expresión de que Roswaal entrenó a Subaru estaba muy fuera de lugar. Estaba sonriendo. Los lados de su cara estaban agrietados por sus delgados labios, y Roswaal llevaba esa agradable expresión llena de bienvenida, la sonrisa de un demonio, mientras seguía mirando fijamente a Subaru. Esto no fue sarcasmo ni nada de eso. Sintió un genuino placer al ver el comportamiento de Subaru. Todo lo que Subaru podía sentir por ese flujo de emoción incomprensible era asco. Él lo temía, porque era algo que no podía comprender en absoluto. Mientras miraba a los temblorosos ojos de Subaru, Roswaal hizo lo que parecía un asentimiento afectuoso. Muy bien. Como no lo entiendes, yo, alguien que supone que lo entiende, he decidido iluminarte arbitrariamente. En concreto, te diré la razón por la que tú, a pesar de haber presenciado las muertes de estos 2 y ahora enfrentarse a mí, el que los mató a los 2, no actúas por emoción. Es bastante simple. No estás triste por sus muertes. Estás sorprendido. Sin embargo, no estás triste. Es por eso que no te has lanzado sobre mí con ira. Realmente fue la declaración arbitraria de alguien que asumió que entendió. ¿Qué es lo que entiendes? Como si no estuviera triste de que estén muertos, te mataré. Dentro del corazón de Subaru, una frase tras otra flotaba, todos los candidatos a lo que debería gritar en respuesta. Eran incontables. En realidad, Subaru tenía múltiples emociones violentas arremolinándose en su interior. Lloraban para que él se tragara al payaso de la cara omnisciente. Enojo, desesperación, dolor, conmoción. Sus emociones estaban listas para hacerlo explotar y decir esas cosas en cualquier momento. Es porque crees que estas cosas se pueden deshacer, ¿no es así?
El golpe hizo que su sangre se congelara. Subaru se puso rígido, sintiendo como si su corazón se hubiera apretado. No era una metáfora. Realmente sintió que su corazón estaba en un agarre de muerte. El impacto fue simplemente así de grande. Sea lo que Roswaal quiso decir con eso, la redacción de su declaración era demasiado cercana al retorno de la muerte. El tribunal de la bruja era estricto y severo. En ese mismo momento, el mundo podría detenerse y esos brazos negros emergerían para imponer su sentencia. O quizás los brazos serían insuficientes, y la bruja podría descender una vez más, bebiendo el santuario en seco. No. ¿Viene? Esta cautela. Ya veo. Así que tú y eso han intercambiado un pacto. A la luz de eso, ahora puedo aceptar cómo llegó a tantas de sus palabras y acciones hasta la fecha. Ella es bastante mala. Aceptar, dice usted. No, antes incluso de eso, tú. La cara de Subaru se puso pálida cuando Roswaal se puso una mano en la barbilla y asintió. No hubo ningún error. La declaración de Roswaal en ese momento ciertamente había tocado el tabú en el centro de Subaru. Tú, ¿te has dado cuenta de lo que me ha pasado? Para explicarlo, es probable que sea más rápido mostrártelo que decírtelo. Espera. ¿Se siente como si me estuvieras dando un resbalón? Cuando Roswaal se dio la vuelta y se dirigió hacia la cama, Subaru trató de cerrar la distancia. Sin embargo, dudó en tocar la piscina de sangre en las puntas de los dedos de los pies y los cadáveres de Ram y Garfield en su interior. Durante ese tiempo, Roswaal llegó a la cama. Puso una mano debajo de la almohada, buscando a tientas debajo de ella, y, espera, no me digas que eso es un evangelio. Descansa en paz. Esta no es una imitación, sino uno de los dos únicos artículos auténticos. Cuando levantó lo que tenía en la mano, Subaru recordó haber escuchado palabras similares de Roswaal antes. Cuando el tema había surgido anteriormente, el hombre había declarado que estas eran las verdaderas, que solo existían 2 volúmenes, y que uno estaba en manos de Beatrice. En cuanto al otro, así que lo tenías. Parece que no requiere ninguna explicación en cuanto al contenido del libro. También parecería que tampoco requiere una explicación de quién posee el otro. En ese caso, no necesita más respuestas a su pregunta, supongo. Mientras el libro de tapa negra mantenía su atención, Subaru escuchó un zumbido muy fuerte en sus oídos. Cuando se concentró, trabajando para emparejar lo que veía con sus recuerdos hasta la fecha, encontró su prueba. Dejando atrás la realidad del presente, sobreutilizando su cerebro hasta el punto de fundirse, finalmente llegó a una conclusión significativa. En la mano de Roswaal descansaba el segundo libro del conocimiento. Este tomo profetizaba el futuro, y al igual que Beatrice, cuyo libro en blanco había reforzado su aislamiento a lo largo de 4 siglos, Roswaal también había leído el contenido del libro una y otra vez. Por su aspecto, parece que Beatrice de alguna manera cumplió con su deber. ¿Deber? El deber, ¿qué sabes de ella? La interjección detuvo temporalmente su proceso de pensamiento. Mientras continuaba el trabajo de verificación de la información de fondo, la sensación de pérdida grabada en el pecho de Subaru le hizo estallar en Roswaal por el bien de la chica en el centro de ese dolor. ¿Conocía a este hombre los verdaderos sentimientos de Beatrice, la chica que había llorado en tal soledad? ¿No sabías por lo que estaba pasando? Siempre atado a esa habitación, siempre aferrado a una promesa de hace mucho tiempo. ¿No sabías lo de sus lágrimas? Por supuesto que lo sabía. Para mí, es alguien que conozco desde el momento de mi nacimiento. La sensación de desolación que alberga en su pecho, su deseo de seguir adelante. Son cosas que siempre he sabido. Entonces, espero que no digas, ¿por qué no hiciste nada al respecto? O algo parecido. ¿Sabes lo que esa chica desea que alguien haga para aliviar su tristeza? ¿Has escuchado su súplica, no es así? Atravesado por la lógica del sonido de Roswaal, el corazón de Subaru se tambaleó, como si estuviera escupiendo sangre. Era la verdad. Era por mucho la verdad. Subaru había escuchado la súplica de Beatrice. Se había acercado a ella, queriendo salvarla. Su mano había sido rechazada, su voz no había llegado a ella y al final, la vida de Beatrice había sido tomada por una vil espada. El poder y el conocimiento para curar 4 siglos de aislamiento era demasiado para esperar de Subaru. Retrocediendo en el tiempo, usando sus medios para rehacer las cosas, Subaru podría crear una oportunidad final para intercambiar palabras con Beatrice cualquier número de veces. Pero ¿cómo debería uno curar 4 siglos de tristeza? No podía retroceder el reloj en los 4 siglos de tiempo que Beatrice había pasado en el archivo de libros prohibidos. Aunque debo envidiarla, casi como un pensamiento tardío, la voz murmurante se deslizó en los maltrechos tímpanos de Subaru. Incapaz de creer lo que acababa de oír, Subaru levantó la cara, mirando fijamente la boca que Roswaal había usado para decir las palabras.
Pero Roswell no se dio cuenta de su mirada, y junto con un vago suspiro, siguió adelante. Beatrice fue capaz de desvanecerse, concediendo su deseo largamente acariciado. ¿Ese es el significado detrás del hecho de que tú estás aquí? ¿Estoy en lo cierto? El deseo, largamente acariciado. Pero tú, ¿intentas decirme que ella prefirió morir como si fuera su deseo más preciado? Ese fue el deseo de la chica. El final que cada uno espera no es algo que los demás deban menospreciar, y sus deseos eran los suyos. Es inadmisible manchar la muerte de esa chica, para ti y para mí. ¿Mataste a Ram y a Garfield, y me dices eso a mí? Mientras Subaru gritaba con ira y levantaba el dedo para acusar de la matanza, Roswell agitó la cabeza de lado a lado. Fue como si dijera, ¿y fueron tus propias acciones tan nobles que puedes actuar tan alto y poderoso? Subaru había escuchado la súplica de Beatrice, su lamento. Y sin embargo, ¿por qué Roswell, el hombre que no había hecho nada por ella, era capaz de poner esa cara como si entendiera a Beatrice? Después de todo, no había ninguna simpatía por el deseo de Beatrice, su súplica de muerte. Ese deseo no era lo que ella había querido en absoluto. Si lo era, entonces, ¿por qué Beatrice había protegido a Subaru al final? Como dije, la envidio. Después de todo, parece que mi deseo largamente acariciado no será concedido. Hasta ese momento, Subaru había sido incapaz de comprender una sola palabra de la boca de Roswell. Solo había caos en su mente, pero aún así, lo que acaba de decir dejó una sensación particularmente extraña y mareada en Subaru, concediendo un deseo largamente acariciado. Cumplir un deseo. Esto se sintió mal, discordante. En cuanto a su deseo, ¿qué quieres, entonces? ¿Qué diablos es tu deseo? ¿Por qué haces todo esto? No lo diré. Tengo un voto que cumplir, como tú. Lo que ha salido de mi boca hasta ahora es la mayor concesión que soy capaz de hacerte. Pero permítame decir esto. Siempre hago todo lo posible, siempre actuando en el mejor interés de mi deseo largamente acariciado. Mis diversos planes, blasfemias, ayuda y apoyo son por su bien. Nunca le he dado la espalda a eso ni una sola vez. De forma descarada, audaz y orgullosa, Roswell afirmó cada una de sus acciones hasta la fecha. ¿Cómo podría decirlo con una cara tan seria como esa, sin vergüenza, descaradamente? La ira oscura se desató en Subaru. Por parte de Subaru, su ira parecía egoísta, sino totalmente desconectada del desprecio por los sentimientos y emociones por los que había llegado tan lejos. Pero no pudo evitarlo. ¿Qué intereses? Nunca le diste la espalda a eso, maldito. Tú también, es ese libro, ¿eh? Estás actuando de acuerdo con lo que he escrito en el libro, ¿no es así? ¿Vas a decirme las mismas cosas que Beatrice? ¿Que lo que has hecho hasta ahora, que lo que estás haciendo en el santuario es todo? La primera vez que Subaru descubrió ese libro, Beatrice le dijo que estaba haciendo todo lo que estaba escrito en él. Eso había sido una mentira. Esta vez, Subaru había aprendido que su libro estaba lleno de páginas en blanco. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Roswell? ¿Estaba el futuro detallado con precisión en él? ¿Esta nieve también está de acuerdo con el libro? ¿La escritura del libro te dice que hagas caer la nieve? ¿Por qué demonios? Eso debería ser obvio. Aislar a Lady Emilia. Supongo que debo repetirme. Hacer que la nieve caiga de esta manera inflige daño a los residentes. Esto aísla a Lady Emilia, causando que caiga en un estado mental inestable. Sin esta nieve, ella no lo haría, ¿verdad? La conclusión de Roswell describió con precisión el estado de Emilia, dejada en la tumba, como si pudiera verlo por sí mismo. La situación había avanzado precisamente de acuerdo con la predicción de Roswell. Pero el problema no eran los efectos. Subaru no comprendió el significado detrás del proceso de pensamiento de Roswell que había llegado a tal extremo. Con Subaru perplejo, Roswell extendió sus manos un poco. Esta es una tierra conectada a una bruja, y Lady Emilia está en posición de enfrentar el juicio para liberar el santuario. Para que una gran nevada fuera de temporada llegue a un lugar en el que ella se encuentra. Uno puede imaginar lo que sucedería, porque, en un momento como este, la falta de astucia de Garfield resulta muy útil. Sus sospechas saltarían naturalmente a Lady Emilia, culpándola con una voz fuerte. Aquí es donde los recuerdos de la gente de la aldea Erlam entrarían en juego. ¿Saben de la ola de frío localizado que Lady Emilia? Bueno, más precisamente, el Gran Espíritu puede desencadenar. La declaración de Roswell hizo que el frío corriera por Subaru. La ola de frío localizado, de la que habló, se refería a la visión de la nieve fuera de temporada que se producía sola en los alrededores de la mansión Roswell. Fue un momento divertido y pacífico entre la gente de la mansión y los aldeanos. Roswell estaba usando ese recuerdo. De hecho,
todo había ido de acuerdo con el plan de Roswell. Garfield había sospechado de Emilia, y su voz propagó esa sospecha a través de los residentes del asentamiento. La gente de Erland Village querría creer en ella. Pero tenían recuerdos que asociaban la nieve con Emilia. Fue Emilia la que hizo que la nieve cayera, y cada parcela de tierra en esa tierra, ese mundo, llevaba una razón para colgarle cada crimen, sin importar quién lo hubiera cometido. Este era el demonio llamado prejuicio, que había causado a Emilia tanto sufrimiento durante muchos años. ¿Y qué se hace aislando a Lady Emilia?, se pregunta. Lady Emilia es realmente una persona débil, ya ves. No es en absoluto misterioso para ella confiarse a las manos de alguien que pueda aceptarla. Y si ese alguien desea apoyar a Lady Emilia con cada fibra de su ser, mucho mejor. Espera, espera. Espera, 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 espera. Mientras Roswell continuaba su confesión, las palabras desencadenaron un miedo instintivo, lo que hizo que Subaru levantara las manos. Sintió que en ese momento se le estaba hablando de una historia absurda, de un hecho escandaloso, como si ese momento hubiera escuchado la verdadera intención de Roswell, y habiéndola escuchado, no había vuelta atrás. Una vez que Lady Emilia dependa de ti, nunca la rechazarás. Por supuesto que no. La amas, después de todo. Si tu amada Lady Emilia te confía todo, serás incapaz de apartarla. Eso no puede ser verdad. En ese mismo momento, el actual Subaru se había resistido a ceder ante Emilia cuando ella se había aferrado a él en la tumba. Había llegado hasta aquí después de soportarlo. Sabiendo que esos no eran los verdaderos sentimientos de Emilia, no podía permitirse ahogarse en sentimientos de amor que eran un pálido sustituto de los verdaderos. Quizás no hoy es seguramente su respuesta. ¿Es un acontecimiento desafortunado para mí? Parecería que la corriente está demasiado invertida en cosas extrañas. Extranjero. Espera, ¿por esto le hiciste algo a mi carta? ¿Carta? La sospecha se deslizó en la pregunta de Roswell para sí mismo. Aunque se frunció las cejas, inmediatamente dejó de lado esa sospecha. Cuando Roswell dio un paso adelante, dando un solo paso en el charco de sangre, el cuerpo de Subaru inconscientemente se estremeció. Roswell, sacudiendo su largo brazo, mostró una solitaria y dolorosa sonrisa ante la reacción de Subaru y dijo: la corriente que usted es insuficiente para lograr el futuro indicado en el texto. Cualquier discrepancia con lo registrado requiere una corrección. ¿Planeas matarme, a mí? Matarte sería poner el carro delante del caballo, ¿no es así? Me molestaría que perecieras. Quiero decir, simplemente debo hacer que aproveches la próxima oportunidad, sin importar lo que te suceda. Por un instante, las palabras que Roswell dijo al acercarse arrojaron a Subaru en un bucle. Pero inmediatamente comprendió el significado de las palabras y, al mismo tiempo, reconoció su discrepancia con los hechos. Basándose en algún tipo de anotación en el libro del conocimiento, Roswell se había dado cuenta del bucle de Subaru. Sin embargo, no sabía que la muerte era el detonante para activar el retorno de la muerte. Por consiguiente, Roswell creía que no podía matarlo hasta que Subaru activara el bucle de su propia voluntad. Si era así, tenía la oportunidad de: no te mataré. Sin embargo, puedo hacerte cualquier cosa aparte de eso. ¿Me equivoco? Al instante siguiente, Subaru fue golpeado por un golpe que parecía ir directamente a través de su plexo solar, golpeándolo contra la pared. Considerando cómo se desarrollará nuestra relación después de esto, no consideraría este curso de acción como algo suave por mi parte. Usé el término correctamente. Clavando sus uñas en el flanco del Subaru caído, Roswell ladeó su cabeza como si fuera cualquier otro momento normal. En lugar de la fuerza de su patada, estaba usando un punzón preciso en los puntos débiles para aumentar meticulosamente el sufrimiento de Subaru. Y mientras Subaru se retorcía de dolor intenso, Roswell le hacía llover más actos de violencia unilateral con puñetazos, patadas y, a veces, un golpe en la cabeza, causando que las lágrimas de sangre fluyeran de su cavidad ocular izquierda una vez más, pero no murió. Por lo tanto, no hubo regreso por la muerte. El bucle no ocurrió. He hecho todo esto, y aún así no lo intentarás de nuevo. Eres bastante obstinado. O esto ya es después de que hayas hecho otro intento. Ahora que lo pienso, no tengo ningún método para reconocer si lo ha hecho o no. Todo un error de cálculo. La mirada de lástima que Roswell dirigió a Subaru fue una mirada maliciosa. Pero lo que tiró de su pecho aún más que eso, algo que siempre lo había hecho, salió de la boca de Subaru. Val. Tú. Hablas como si lo hubiera intentado de nuevo un montón de veces, ¿o vaya? Esta se está convirtiendo en una discusión bastante importante. Cuéntame, soy
el que te pregunta, ¿qué pasa contigo, actuando, planeando en la premisa de que alguien más, puede rehacer las cosas? Realmente, finalmente, la terrible premonición que había arrastrado todo ese tiempo se convirtió en una sospecha tangible. Y esa sospecha era que Roswell tenía una forma de heredar los recuerdos. Al igual que Kidna, dentro de la tumba, que pasó su tiempo aislada de la realidad en su castillo de los sueños, también Roswell heredó recuerdos de un mundo anterior incluso después de que Subaru regresara por la muerte, porque si no, Subaru no podía darle sentido a su plan que dependía de rehacer las cosas. Si es así, está bien. Pero si eso es realmente lo que es, entonces no puedo. No puedo perdonarte. Si ambos hubieran heredado esos recuerdos, su relación no podría extenderse más. Roswell había cometido muchas herejías por un objetivo desconocido para Subaru. Esto no se limitaba al recorrido actual, sino que era la política de este hombre para cada vez que avanzaba también. Si eso era así, el futuro óptimo al que Subaru apuntaba y su objetivo era, parece que la conversación ha llegado a su fin. Sin embargo, mientras las palabras rotas de Subaru se alejaban, Roswell giró la cabeza hacia la ventana de la habitación. Entonces, en el rincón del ojo del Subaru caído, entrecerró ligeramente los ojos y dijo una sola palabra, Gua. En contraste con el volumen susurrante de su voz, el resultado creado por ese cántico fue un rojo demasiado llamativo. Desató la bola de fuego carmesí del tamaño de un puño creada mediante un canto con la velocidad de una flecha, derritiéndose y rompiendo la ventana intermedia, y anotando un golpe directo en la silueta que aparentemente intentaba saltar a la habitación a través de ella, quemando el objetivo por completo. La silueta, de un tamaño similar a la bola de fuego, no pudo resistir las llamas, quemándose hasta convertirse en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Pero justo antes de que se quemara completamente, dejó atrás una sola cosa, el sonido de su ki, gritando por su muerte. Justo ahora. Ya veo, ya veo. Así que así es como termina. Subaru jadeó cuando Roswell se agarró a la parte delantera de su cuello, levantando fácilmente su cuerpo con un brazo delgado. Subaru gimió y se golpeó, pero Roswell no hizo caso de su resistencia, arrastrándolo hasta la puerta. A paso rápido, salió del interior de la casa, arrastrando violentamente a Subaru fuera del edificio y hacia el frío, batiendo los vientos del exterior. Arrojado en el paisaje nevado, Subaru se sacudió algo frío tocando su cabeza, de alguna manera logrando sentarse, y entonces se dio cuenta y se quedó boquiabierto. Escuchó un sonido, SKRT, un ruido discordante como el de las cosas duras frotándose entre sí. Este era el canto de los colmillos destinados a hacer trizas a las presas, un sonido que Subaru conocía por experiencia personal. El pelo blanco puro se mezcló perfectamente con el paisaje nevado del santuario. Sus diminutos cuerpos, tan pequeños como para caber en la palma de la mano, temblaban cuando sus ojos redondos observaban el paisaje. Eran animales adorables y armas de matanza indiscriminadas. ¿Los conejos? Subaru se estremeció, levantando un grito a la llegada del gran conejo, una de las 3 grandes bestias demoníacas. Como Subaru lo hizo, tal como su miedo predijo, las bestias demoníacas saltaron sobre la nieve una tras otra. Ki, gritaron, y SKRT hizo el sonido de los colmillos de las bestias demoníacas. Sus números ya no se pueden contar. Estos monstruos, que no tienen más instintos que el hambre insaciable, la horda de bestias demoníacas conocida como el Gran Conejo, habían llegado al santuario. Pero esto es ridículo. Quiero decir, es solo el segundo día. ¿Por qué es esto? Subaru estaba seguro de que, según sus recuerdos, el Gran Conejo había atacado el santuario el 5.º día. Debería haber habido mucho tiempo libre. ¿Por qué estaban en el santuario en un momento como ese? Esta nieve es sin duda la causa. Daphne dijo que el Gran Conejo come energía mágica. Cuanto más grande sea el maná mejor. Durante su fugaz encuentro con las brujas, la bruja de la gula, Daphne, creadora y madre del Gran Conejo, le había contado a Subaru eso sobre la ecología de las criaturas. Aún no había convertido la información sobre ese rasgo del Gran Conejo, su atracción por el maná, en un medio para oponerse a la amenaza de las bestias demoníacas, pero, ¿la nieve? No hay razón para que no puedan masticar la gran magia que controla el clima. Por eso, para el Gran Conejo, este es un lugar de alimentación deseable. Desde su nacimiento, los residentes con sangre de demi-humana son bendecidos con abundante maná. Y lo más importante, ellos y los aldeanos evacuados están todos reunidos en un solo lugar, la catedral. Como si la conclusión lo impulsara, Subaru obligó a su cuerpo chirriante a ponerse de pie. Luego, limpiándose la hemorragia nasal con una manga, con el ataque del Gran Conejo inminente, se acercó a Roswell. ¿Roswell? Ahora mismo.
Solo por ahora, un alto el fuego. De todos modos, vamos a la catedral. Podemos escondernos allí. No, tenemos que encontrarnos con Emilia en la tumba y huir fuera. ¿Huir? ¿A dónde? Ahí está la barrera. Los residentes del santuario no pueden escapar. Eso es, no hubo suficiente tiempo, Subaru. Mientras el juicio siga sin terminar, los residentes no pueden abandonar el santuario. En otras palabras, el futuro que desean nunca llegará a suceder. Mientras Subaru se doblaba, Roswaal empujó su pecho y con calma caminó hacia adelante. Por delante de donde avanzaba, caminando sobre la nieve, el gran conejo avanzaba como una línea de muerte desordenada. Con su poderío como uno de los magos preeminentes del reino, no podían pedir nada más ideal que un campo de batalla rico en objetivos. Los números no significaban nada para él. Seguramente, con su abrumadora fuerza mágica, podría derribar a la horda y abrir un camino. Sin embargo, Subaru no tenía la menor idea de que Roswaal tenía la fuerza de voluntad para resistir. A medida que avanzaba, su comportamiento era claramente el de un hombre que se iba a la muerte. Espera, maldita sea, Roswaal. No hemos terminado de hablar todavía. No, hemos terminado. Al menos, no tengo más palabras para hablarte. Ni ninguna razón para vivir. E incluso si lo rehago, este camino es el peor. Si habláramos más, si habláramos correctamente. O tal vez pienses que puedes hacerlo la próxima vez, pero parece que tienes una idea equivocada sobre algo, Subaru. ¿Qué? El término equivocado hizo que las palabras de Subaru se entendieran. De pie, Roswaal solo giró la cabeza hacia Subaru. Y con Subaru congelado, Roswaal siguió hablando con él. Aunque puedas intentarlo de nuevo, yo no puedo. El yo que te espera después de un redoble no es el yo que ves aquí. Este es mi fin. Pero eso está bien. El desconcierto, el asombro, el shock golpeó a Subaru de una sola vez. El propio Roswaal decía que los Rida se aplicaban solo a Subaru, todo lo demás no estaba relacionado. En otras palabras, Roswaal conocía el bucle de Subaru y trataba de utilizarlo para algún tipo de objetivo, pero lo que estaba haciendo era ni más ni menos que eso. Para el Roswaal que murió allí, en ese mundo, su vida había terminado, su conciencia en un final. Sabía que incluso si Subaru rehacía las cosas, el actual Roswaal no estaría esperando en el otro extremo. Pero esa forma de pensar era demasiado. Eso no es el proceso de pensamiento de un ser humano. Con Subaru, cuya conciencia continuó, las condiciones previas difirieron. Con Roswaal, cuya conciencia no continuó, si moría era el final. Y entendiendo ese fin, lo aceptó de hecho, insertándolo en su plan. Eso fue anormal. En cualquier caso, llegará el momento en que, en un sentido genuino, me alcances, Subaru. Roswaal, escucha bien, Subaru. Tienes algo que es importante. Una cosa que es verdaderamente preciosa para ti. Quita todas las demás cosas. Deje todo lo demás y piense solo en proteger lo que más quiere. Haz esto y, en algún lugar en medio de tanta urgencia, con un aire de tanta sinceridad, Roswaal sonrió a Subaru. El gran conejo que ya había llegado tan cerca se desgarró en el cuello de ese Roswaal. La sangre se esparció, y el sonido de la carne arrancada anunció el comienzo del trágico espectáculo. Tarde en aparecer, los siguientes conejos le mordieron los brazos, las rodillas y la grupa. Roswaal, puedes llegar a ser como yo. La sonrisa del bufón ya no se veía, enterrada bajo la alegre horda de cuerpos de conejos. Como si lo deseara, el gran conejo cubrió todo el cuerpo de Roswaal. Al caer a su lado, el irresistible Roswaal fue arrancado por los colmillos de los conejos. Hambrientos, se alimentaron, comiendo hasta saciarse. Sangre fresca rociada sobre la nieve blanca, dibujando un cuadro del infierno sobre ese gran lienzo natural. Incluso ese sangriento dibujo se desperdició, ya que las bestias demoníacas sorbieron la nieve manchada de sangre, borrando todo rastro que quedaba. Sin decir una palabra, Subaru vio el espectáculo de Roswaal dejando de ser Roswaal. Observó, como el ser conocido como Roswaal se perdió en el mundo, su vida se corroyó. Miró. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.